Hola, mi nombre es Daniela, soy una alumna de segundo bachillerato y hoy os voy a enseñar a hacer un problema de análisis. El problema nos dice que la tasa de paro registrada en cierta región europea durante los últimos 72 trimestres se ha comportado de acuerdo a la siguiente función. Para empezar, tenemos que decir que nos encontramos con una función definida a trozos y escribimos la misma. En este apartado nos piden representar gráficamente la función y justificando la respuesta explicar si es continua y determinar cuándo es creciente y decreciente. Para comenzar a representar gráficamente cogeremos el trozo 1 y primero que nada eliminaremos su denominador. Una vez eliminado haremos la derivada para así igualarlo a 0 y hallar el vértice de esta ecuación. Una vez realizada la operación vemos que x es igual a 10. A continuación vamos a hacer exactamente lo mismo pero con el trozo 2. Cogeremos y dividiremos entre el denominador para eliminarlo para así hallar su derivada y igualándolo a 0 hallar el vértice. En esta operación vemos que x es igual a 60. Una vez hallado el vértice haremos una tabla de valores de cada trozo dando valores cercanos a su vértice para así poder representar en la gráfica. Representaremos los puntos obtenidos en las tablas de valores en la gráfica para así obtener una gráfica tal que así. El siguiente paso es estudiar la continuidad, donde tenemos que decir que la función es continua en cada trozo porque no presenta dificultades en su dominio debido a que ambas son parábolas. Por tanto tenemos que decir que es continua de 0 a 35 y de 35 a 72. Ahora estudiaremos si es continua en x igual 35 y para ello calculamos los límites laterales. Cuando x tiende a 35 por la izquierda, tenemos que sustituir las x por un 35 y nos da que el resultado es 25 cogiendo la ecuación de arriba. Cuando tiende a 35 por la derecha, cogemos la ecuación de abajo y nos da que su resultado es 25. Como los límites laterales coinciden y también coincide con la imagen en x igual 35, la función es continua de 0 a 72. Para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función necesitamos definir los intervalos y para ello vamos a tener en cuenta los saltos en la definición x igual 35 y los posibles máximos y mínimos. El siguiente paso es hacer la derivada que igualándolo a 0 nos da los vértices ya hallados anteriormente. Para conocer la monotonía estudiamos el signo de la derivada. Dependiendo del valor del intervalo veremos si se encuentra en el trozo 1 o en el trozo 2. Los dos primeros pertenecen al trozo 1 y los dos últimos al trozo 2. En el primer trozo, como el intervalo es de 0 a 10, escogemos el número 5, que sustituyendo nos da que su resultado es de menos 0,32, que es menor que 0. El segundo intervalo es de 10 a 35, donde cogemos el número 20, que sustituyendo nos da que su resultado es de 0,64, que es mayor que 0. El tercero es entre 35 y 60 y escogimos el número 50, que sustituyendo nos da que su resultado es de menos 0,416, que es menor que 0. Y en el último intervalo, que es del 60 al 72, escogimos el número 70, que sustituyendo en el trozo 2 nos da que su resultado es de 0,416, que es mayor que 0. Por tanto, tenemos que decir que la tasa de paro desciende los primeros 10 trimestres, crece desde el décimo hasta el 35, vuelve a decrecer hasta el trimestre 60 y finalmente aumenta desde el 60 hasta el 72. En este apartado nos piden determinar en qué trimestre alcanzó su mínimo y máximo la tasa de paro y los valores correspondientes. Debido al apartado A, sabemos que se produjeron dos mínimos en x igual 10 y x igual 60 y un máximo en x igual 35, ya que se aprecia un crecimiento y decrecimiento con continuidad. A continuación sustituiremos la x por los números nombrados anteriormente, que son 10 donde obtenemos un resultado de 5, 60 con un resultado de 12 y 35 con un resultado de 25. En resumen, la tasa de paro alcanzó su valor mínimo, el cual es del 5% en el décimo trimestre y el valor máximo, que es del 25% en el trimestre número 35. En el apartado C nos piden establecer en qué trimestre se superó por primera vez el 10% de paro. Para ello observamos la gráfica del apartado A y apreciamos que la antiimagen del momento en el que se alcanzó por primera vez el 10% de paro se dio en x igual 22,5, ya que en el trimestre 22 no llega a dicha cifra y en el 23º la supera. Por tanto, se superó por primera vez el 10% de la tasa de paro en el trimestre número 23.